Llega el final de 2020 y es el momento de hacer balance de lo que hemos vivido durante el año. En Historias de Fútbol no podíamos ser menos y hemos pensado en hacer un pequeño vídeo sobre las 5 historias de fútbol del año 2020 que creemos que son más importantes. Empezamos. Looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside, a different view of my life. You left me running on and on. Nuestra primera historia nos lleva a Italia, concretamente a la pequeña localidad de Lo Spezia o La Spezia, que está no muy lejos de Génova. ¿Y por qué nos vamos ahí? Nos vamos ahí porque este año, durante el año 2020, se produjo el ascenso por primera vez en la historia a la Serie A de este pequeño club de esta localidad. Eso podría pasar inadvertido, pero a nosotros nos importa por pensar en varios factores. Primero, en el hecho de que estamos hablando de un club de más de 100 años de antigüedad. Por otra parte, también pensamos que es un club que en el 2008 se refundó, como realmente ha pasado con muchos equipos italianos a lo largo de la historia, pero desde el año 2008 se han producido desde Serie D varios ascensos consecutivos para llegar este año, aunque no lo esperaban mucho, por lo menos no todavía, a dar el salto en una eliminatoria en el playoff ante el Frosinone y conseguir el ansiado ascenso. Y es que en La Spezia ha pasado de todo en los últimos años. Para que os hagáis una idea, en el año 2008 estaban en Serie D, en, digamos, la cuarta categoría del fútbol italiano. Desde ese momento tenemos que pensar en un nombre, Gabriele Volpi. Él ha sido el culpable de que en 4 años, en el 2012, el equipo estuviera en la Serie B. Desde ahí las cosas han sido un poquito más difíciles e incluso este año no tenían demasiada fe en conseguirlo. Sin embargo, se han juntado varias cosas. Primero, una temporada bastante rara, por lo que todos sabemos y que luego comentaremos, y un playoff donde consiguieron, casi sin pretenderlo, un ascenso ante el Frosinone, que era en principio más favorito para subir. La segunda historia del año 2020 nos lleva hasta Lisboa, concretamente hasta el día 14 de agosto del año 2020, donde en un estadio lisboeta vacío se produjo uno de los resultados que quizás en los últimos años más espectaculares dentro de la Champions League nos han parecido. Estamos hablando, por supuesto, del Barcelona 2, Bayern de Múnich 8. El estadio da Luz de Lisboa ese día vio los goles de Müller en 2 ocasiones, Perisic, Gnabry, Kimmich, Lewandowski y también en 2 ocasiones Coutinho. Aunque para el Barça marcaron Luis Suárez y Álava en propia puerta. Lo que está claro es que un resultado como este va a durar en la memoria de muchos aficionados, tal y como podemos acordarnos de aquel 1-7 de Alemania-Brasil en el Mundial de Brasil, o aquel 5-0 también muy famoso del Milan al Real Madrid allá por los años 80, o resultados parecidos. Este Bayern 8, Barcelona 2 será igualmente recordado y ocurrió en este año 2020. Además, en la propia historia del Fútbol Club Barcelona también lo será, y también es mucho importante, básicamente porque termina o se consolida el hecho de que termina precisamente un ciclo muy positivo en muchas ocasiones, con
multitud de ligas, con campeonatos internacionales, con Champions, pero sí que parece que termina un ciclo en este año 2020 dentro del Fútbol Club Barcelona, incluso dentro del fútbol español, pero eso es otra historia. Que termina un ciclo. Nuestra siguiente historia nos lleva al 17 de noviembre, también del año 2020, en el estadio de la Cartuja en Sevilla. Ese día, en la clasificación o fase de grupos de la Liga de Naciones, España ganó 6-0 a Alemania, un resultado prácticamente impensable para muchos durante muchos años. Y es que Alemania no encajaba 6 goles en un partido oficial prácticamente desde los años 30, que perdieron contra Austria también por ese mismo resultado, 6-0 o 0-6 en aquel caso. Además, Ferran Torres por parte española hizo 3 goles, y eso es algo que solamente otros 2 jugadores en la historia habían conseguido anteriormente. Estamos hablando de Michael Owen y de Sergio Conceição, el portugués, y el anterior inglés. Pero es que este partido también significó la segunda vez que España golea a un campeón del mundo. Aunque la vez anterior estamos hablando de un partido amistoso, que fue cuando España ganó 6-1, en ese caso a Argentina. Todos esos datos nos hacen mirar con ligero optimismo el futuro de la selección. Quizás ahora mismo no lo vemos como algo que podamos llegar a cotas como las del 2010, 2012, 2008, pero sí que un poquito podamos volver a tener una selección que se acerque más o menos a al menos estar compitiendo por títulos a nivel internacional. Esta clasificación fue para la fase final de la Liga de Campeones, que ya se jugará allá por octubre de 2021 con España e Italia por un lado y Bélgica y Francia por la otra semifinal. Estos partidos se jugarán en Milán y en Turín. Nuestra cuarta historia nos lleva a un personaje, quizás uno de los más conocidos dentro del mundo del fútbol y sin duda actualmente el más importante a nivel de juego. Estamos hablando de Leo Messi. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos ha parecido importante? Porque desde después del partido contra el Bayern de Múnich se empezó a formar el lío de que quería irse, posible fichaje por el Manchester City, algo que no terminó por cuadrarse finalmente. Pero a nosotros nos parece importante por el hecho de que es el mejor jugador del mundo, quizás por eso uno de los más mediáticos, y es importante que nos demos cuenta de que es muy posible que al final de temporada se vaya de la Liga Española y se vaya al fútbol inglés. Parece lo más cercano que podría ser, o al Paris Saint-Germain, algo así, aunque nosotros le vemos más cerca del Manchester City por una cuestión deportiva. Por ese motivo pensamos que 2020 pudo ser también, para desgracia de algunos, o quizás no, el año donde se empezó a ir ya Leo Messi. La siguiente de nuestras historias destacadas del año 2020 nos lleva a Inglaterra, concretamente a Liverpool, donde el 26 de junio del año 2020 el Liverpool, los Reds, se proclamaron 30 años después campeones de la Liga Inglesa o campeones de la Premier League.
Esto es importante no solamente por el campeonato tan tardío del Liverpool siendo el equipo que es, uno de los más grandes de Inglaterra, sino que es importante porque marcan también un hito en la forma de jugar. Todos podemos pensar en Jürgen Klopp, en lo que ha hecho Jürgen Klopp con el Liverpool. También podemos pensar qué equipo tan competitivo se ha mostrado. No olvidemos que el Liverpool es el campeón de Europa del año anterior, antes del Bayern, y que al fin y al cabo es uno de los más grandes y de los más conocidos equipos ingleses. Y el hecho de que sea campeón, con toda la historia, con todo lo que tiene detrás el Liverpool, es algo destacable del año 2020. Quizás una de las pocas sonrisas que nos ha dejado el año, por lo menos a nivel deportivo. La siguiente historia nos lleva al 25 de noviembre de este mismo año, 2020, cuando quizás uno de los primeros jugadores mediáticos mundiales, cuando uno de los jugadores que sin duda es muy posible que sea el mejor de la historia, por lo menos para mí creo que es así, nos dejaba. Después de años de lucha contra las drogas, depresiones, etc. Estamos hablando de la muerte de Maradona. Este hecho, que sin duda ha revolucionado el corazón de muchos, ha trastocado los sentimientos de otros muchos e incluso ha generado muchas más disputas, nos lleva también a ponerlo, por su importancia, a nivel de las historias o de las 6 historias de las que estamos hablando de este 2020. Y para terminar, la sexta historia no es una historia en sí, sino que es algo que estamos viviendo actualmente. Estamos hablando de que a partir de marzo nadie pensábamos que podría llegar a ser posible lo que estamos viendo en todos los estadios de fútbol, o por lo menos en la gran mayoría de estadios de fútbol del mundo, que es verlos o vacíos o prácticamente vacíos. Esto es importante no solamente por lo que nos está pasando a nivel mundial, sino porque también nos damos cuenta de que, o nos terminamos de darnos cuenta, y si no, nos lo deberíamos hacer, que al final el tío que paga una entrada y que va a un campo de fútbol es tan importante o tan protagonista como incluso el que está metiendo los goles ahí abajo. No sé si a vosotros os habrá ocurrido, pero a mí sí que me da un poquito esa sensación de un poquito de que falta algo cuando ahora ves un partido de fútbol en la tele. Este hecho, pensamos y esperamos que a partir del año 2021 empiece a solucionarse. Sin duda será un motivo de alegría, porque también significará que las cosas a nivel global están mejorando. Durante este periodo hemos podido ver muchas cosas curiosas. No obstante, hemos llegado a ver en Dinamarca pequeños monitores con aficionados viendo el partido online. Hemos llegado a ver también, en muchos partidos lo estamos viendo aquí en España, como en muchos estadios se pone sonido, audio de aficionados. Hemos visto también como fotografías de aficionados o de ciertos aficionados en las gradas. Hemos visto prácticamente de todo para intentar paliar un poquito ese hecho. Sin duda no es lo mismo y nada será lo mismo, pero creemos o queremos creer que durante el nuevo año se empiece un poquito, aunque sea poco a poco, a solucionar. Y ese es el principal deseo que deberíamos tener
por lo menos aquí desde este canal, para el nuevo año. Sí, hemos dicho que eran 5 historias al principio y al final han sido 7, pero esto es 2020. Sorpresas. Seguro que tienes en mente más historias. Te animo, si es así, a que me las pongas abajo en los comentarios y a que me digas cuáles han sido los hechos durante el año, dentro de todas las historias de fútbol que se han podido dar y que se están dando incluso en estos momentos. ¿Cuál te ha llegado más? ¿Cuáles son las que consideras más importantes? Seguro que cada uno tenemos 6 o 5 o 10, las que sean. Sin más, y esperando que este final sí que me lo grabe la cámara, me despido, no sin antes desearos a todos un buen inicio de 2021 y un extraordinario final de 2020 si es que os da tiempo a ver el vídeo. Nos vemos, no obstante, en el próximo vídeo, no sin antes pedirte que te suscribas al canal, que le des a like, que le des a la campanilla, que todas esas acciones son gratis y que por supuesto me comentes todas las historias que quieras, que es algo que me ayudará a aprender más historias, a ver más historias y a que a todo el mundo que llegue a este vídeo le ocurra lo mismo. Así que estás colaborando con una buena acción. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo con una nueva historia.